Muy bien, ustedes han escuchado muchas veces la broma que yo hago de que Donald Trump ve este programa y que escucha consejos. Bueno, en este caso es Marco Rubio. Hemos estado un poco machaconamente durante varios programas diciendo que es imposible pretender acorralar a la dictadura cubana, presionar a la dictadura cubana y a la vez tener unos diálogos migratorios que ellos convierten luego en diálogos políticos, porque sencillamente te dicen que si hay una emigración masiva desde Cuba es debido a las sanciones, es debido al embargo y que en el fondo utilizan ese éxodo para obligar a los Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociaciones que, repito, convierten, porque te dicen, no, nada más hablamos de migración. Al vincular una cosa con la otra, la conversación termina siendo pues una conversación meramente estratégica y política. Ahora el Departamento de Estado ha anunciado que suspendió indefinidamente esos diálogos migratorios. Así que, bueno, primero la idea estuvo aquí, porque es la idea que cualquiera que conoce el tema cubano puede sacar una conclusión evidente sobre lo que estoy diciendo. Hay otra noticia y en este caso se llama Mario Echavarría. Es un ciudadano americano que está aquí desde los años 80 que reclama nada más y nada menos que Cayo Coco. Cayo Coco es donde el régimen ha hecho ahí un emporio turístico, uno de los puntos más importantes, y hay un juez de Miami que le ha ordenado a Expedia pagar casi 30 millones de dólares por beneficiarse de propiedades robadas. Vamos a hablar con la persona que más sabe, les invito, de este tema de propiedades robadas. Yo creo que tanto fuera como dentro de Cuba, que es Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos en el Exilio. Nick, muchas gracias por... Gracias a ti, Juan Manuel. Qué bien. Un honor estar en este programa de nuevo. Cuéntame primero el caso de Mario Echavarría, ¿cómo es? Mario Echavarría era dueño de Cayo Coco. Va a cumplir 90 años este verano. ¿Así? Y su familia, la familia Echavarría Cuevas Angulo, eran dueños de Cayo Coco. Cayo Coco tiene una extensión territorial parecida al de Miami-Dade County, o sea, es una isla grande. Es una isla donde... Sí, porque Cuba es un archipiélago, ¿no? Un archipiélago, correcto, correcto. Y en Cayo Coco no hay nada quitando hoteles todos inclusivos. En el caso de esta demanda, se están demandando sobre 2 hoteles de Iberostar españoles y uno de Pullman francés, todos operados, por supuesto, por Gaesa, por el gobierno de Cuba, en conjunto con hoteleros europeos. Pero Expedia es una plataforma de viajes muy conocida, enorme mundialmente, que ha dirigido turistas a estos hoteles. Incluso después que recibieron notificación de los abogados de Mario Echavarría que esta propiedad fue confiscada. Ellos admitieron en este caso que sus oficiales que nunca indagaron al gobierno de Cuba si esa propiedad tenía un historial de título limpio, o sea, no se preocuparon, no hicieron, como dicen los americanos, el due diligence para acertar que no había dueños con reclamaciones contra esta propiedad. Y la familia de Mario solo está reclamando por el 12,5% del total, porque solo hay miembros de la familia que son ciudadanos americanos, que eran dueños en el 96 y que todavía están vivos. Todos son requisitos que los jueces han interpretado el título 3. Entonces, está reclamando por una porción pequeña que incluye parientes que se quedaron en Cuba, que nunca han salido de Cuba. Lo que siempre hemos hablado que... El 60% de los reclamantes y los descendientes viven en Cuba. Y aquí en esta familia se refleja ese caso. A ver, entonces, ¿y por qué la demanda no es contra los hoteles españoles o franceses, sino contra Expedia? ¿Porque es una compañía americana? Es una buena pregunta. Cuando la ley Helms-Burton se concibió hace 30 años, no había compañías americanas en Cuba por el embargo. Expedia es americana primero. Expedia es americana, basado en Seattle. Entonces se enfocó esta ley contra empresas europeas y canadienses. Pero entonces decían que era extraterritorial la ley. Correcto, correcto. Pero más allá que eso, viene el presidente Obama y no quita el embargo, pero lo suaviza. Lo agujerea. Lo agujerea, permitiendo a cruceros, aerolíneas, hoteleros, farmacéuticos, productos agrícolas americanos entrar en Cuba. Entonces, ¿qué pasa?
Estas compañías europeas, primeramente, tienen la protección de la Unión Europea, lo que le llaman la ley antídoto. O sea, tienen protección europea. También se han preparado a través de las décadas, separando sus bienes europeos de sus cubanos, de sus americanos. Es mucho más difícil obtener jurisdicción sobre ellos y cobrar contra ellos. Al entrar compañías americanas como Expedia, que están basadas en los Estados Unidos, donde no hay disputa sobre si hay jurisdicción sobre ellos y es más eficiente cobrar contra ellos si se obtiene un juicio, como es el caso ahora. Entonces, por eso nos hemos enfocado más, irónicamente, contra compañías americanas cuando la ley empezó enfocada contra compañías europeas. Pero por eso Expedia está... ¿Qué posibilidades tiene reales de que Expedia pague? Bueno, es un camino largo y difícil. Expedia, bueno, ahora hay un mini juicio sobre el carácter y la extensión de estos daños. Los abogados de Echeverría alegan con cierta justificación que esos 30 millones son contra cada uno de 4 diferentes demandados afiliados con Expedia. Expedia dice que no, que solo colectivamente 30 millones, pero eso se va a debatir ahora. ¿Cuándo crees que Expedia pague aunque sea algo? Bueno, Expedia seguramente va a apelar a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito y ellos esperan que esa Corte lo reverse. Si esa Corte no lo reverse, ellos casi seguro van a tratar de apelar a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, que toma muy pocos casos, pero estos casos pueden ser importantes. Entonces, es un camino largo. Lamentablemente, Mario Echeverría va a tener que ser paciente, pero... Bueno, a los 90 años ser paciente es un poco complicado, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si él muere? Su hijo lo sustituye. Y esto es un muy importante primer paso. Y un paso histórico y un mensaje contundente a los que trafican en Cuba. ¿Expedia no está promoviendo viajes a otras propiedades robadas? Sí, lo ha hecho y tiene otras demandas en su contra. Por ejemplo, la de la familia Sánchez de Central Santa Lucía, que está pendiente. Que hay ¿Los puertos? Puertos también. Bueno, en el caso... ¿Aeropuerto? El aeropuerto... que la gente en Cuba no sabe eso. El aeropuerto de La Habana era privada. Cubana de Aviación era privada. Correcto. Esas demandas siguen. Es como aquí Pan American o otras. Por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos. También tenemos el tema del cese de las conversaciones migratorias. Me parece muy importante. Volvemos. Muy bien, antes de entrar en el tema de el cese de las conversaciones migratorias indefinidamente, para cerrar lo de las demandas. Uno mira esto con cierto escepticismo de si se puede o no cobrar, porque pienso en el caso de Ana Margarita, que un juez dijo 40 millones de dólares, pero era para sacar de los fondos congelados, para que no sepa, cuando el gobierno castrista confisca sin compensación propiedades norteamericanas, los norteamericanos congelan fondos del gobierno cubano que están en los bancos norteamericanos, que están ahí hasta hoy. A las víctimas de Hermanos al Rescate, a 3 de los 4 que eran ciudadanos norteamericanos, se les dio una cantidad de dinero, 90 millones de dólares, algo por el estilo, algo así. Ana Margarita nunca pudo cobrarlo, aunque raramente, por ejemplo, pudo confiscar 2 aviones. Sí, correcto. Pero este es un caso distinto porque no son los fondos, sino no el es contra dinero de Cuba. Expedia. Exacto, es contra los socios comerciales de Cuba, no contra el gobierno de Cuba, que tiene su inmunidad soberana. Sí, claro, pero hay gente que incluso creyó que, bueno, no en el caso de Hermanos al Rescate, que era muy sensible, pero que ese es el dinero de todos los cubanos, que no debería ponerse demanda. O sea, hay debate sobre ese tema. De acuerdo. Pero sí, esto es distinto. Esto es distinto. Entonces tú sí tienes fe de que algo tiene que... Pero Expedia debe estar temeroso, dice, si doy, aunque sea un centavo, abrir la caja de Pandora. Correcto, entonces nosotros pensamos que ellos quizás traten de transar con las varias demandas que tienen contra de ellos, especialmente cuando vieron un jurado. Un trato por abajo. Sí, que se puede hacer en cualquier momento durante el litigio, es totalmente legal. Y seguramente que las cantidades van a ser secretos bajo acuerdos de confidencialidad, etcétera. Pero, que siempre es menos que los 40 millones. Correcto. O que los 30 millones pero, en este caso. Un pájaro en la mano es mejor que 10 pájaros en vuelo. Volando. ¿No? Ahora, yendo de nuevo al tema del jueves pasado, nos enteramos de que el Departamento de Estado ha suspendido indefinidamente las conversaciones migratorias
con el régimen castrista, que como dije al principio, son utilizadas para llevar a los Estados Unidos de acuerdo a una discusión política. ¿Cuál es tu análisis de eso? Yo creo que es consistente con lo que esta administración ha dicho que va a hacer. Yo creo que los próximos pasos van a ser las restricciones a los vuelos a Cuba y a las remesas a Cuba, que van a ser algo controversial aún en esta comunidad, pero es necesario. Ya estamos en esta coyuntura y el régimen con la debilidad que tiene económicamente, por electricidad, por todo, quizás una restricción de esto, que no es nuevo, esto se ha hecho y se ha debatido en el pasado, puede ser suficiente para instigar el cambio que todos hemos deseado y hemos trabajado por tantas décadas. Sin embargo, podría ser una buena noticia para todos los que están con I-220A, con parol y miedo de ser deportados, que es que dependiendo de la respuesta de Cuba, podría frenar las deportaciones, cosa que a mí me parece también necesaria. Correcto. Lo que pasa es que Cuba, que tiene la astucia de 66 años que van a cumplir de dictadura y de lidiar con estos temas, fíjate que Cuba no ha dejado de aceptar, ¿no? No, exacto. Y para complicarle a los norteamericanos cómo llegar a ese punto. Sin embargo, podrían estar cometiendo un error. Han conseguido que el gobierno de Colombia admita ahora que los cubanos puedan viajar a Colombia sin necesidad de visa, lo que significaría que estarían organizando otras caravanas, como lo organizaron el pasado con Ecuador o con Nicaragua. Correcto. ¿Qué debería hacer Estados Unidos si lo organizan otra caravana? Bueno, o sea, los Estados Unidos ha sido muy claro que esas caravanas no tendrán éxito en cruzar, llegar o cruzar la frontera. Empezarían a crear problemas por los lugares. Sí, es correcto, pero, o sea... Bueno, en Panamá se van a trabar ahí. Exacto. Este país tiene que empezar a tratar el tema migratorio, o sea, en lugar de... tratar los síntomas del problema, llegar a la causa. La causa del problema es el comunismo en Cuba. La inmigración es una síntoma, triste y trágica, pero es una síntoma. Hay que cambiar el régimen, tan simple como eso, para eliminar que siga recurriendo este tema, que los Castros han usado magistralmente para maniobrar la política americana a su favor. ¿Qué tienen para responder a Estados Unidos? No tienen nada, nada más que el chantaje migratorio. Y ahora, yo no sé si va a funcionarles de alguna manera. Fíjate, ellos iniciaron esto con Ecuador, quien estaba Correa en el poder. Después lo pasan por Nicaragua. Ahora pretenden hacerlo con Colombia, donde está Petro. Es muy obvio que es el coyote, es el gran coyote de Colombia y Venezuela en este caso, pero a mí me parece que sí, que no hay manera de tener una relación y una conversación y una negociación y no debería deportarse a un solo cubano. Correcto. Hoy hay una cifra que no son 850,000, sino 951,000 cubanos. ¿Sabes cuántos entraron ahora? De 951,000 cubanos, es casi 1,000,000, 130. Wow. O sea, reducido a 130, 75. Mira para eso. A Willie Allen le oí decir eso, 75 fueron inspeccionados. Mira para es eso. Un cambio drástico. Bueno, hemos visto la población de la isla de Cuba caer de 11,5 millones a menos de 9 millones en los últimos 3 años. Eso es increíble. Se está vaciando la isla. Tú lo notas aquí en el Palmetto. Se nota, correcto. En la calle. Tú dices, ¿dónde salió tanto carro? Correcto. Bueno, y eso que no todo el mundo debe haber venido para aquí, para gran parte, Miami. sí. ¿Tú tienes una reclamación también por las propiedades de tu familia? No, porque en el caso de mi familia no tenemos una empresa extranjera lucrando en las propiedades confiscadas nuestras sobre la cual podemos obtener jurisdicción aquí. ¿No tenían en la industria azucarera ingenios? Sí, pero hasta ahora los inversionistas extranjeros no han entrado en la industria azucarera. ¿Cuál era el ingenio de tu familia en Cienfuegos, no? San Agustín y Pastora, uno en Santa Isabel de las Lajas y el otro en San Juan de los Hieras. Ajá. Eran los dos ingenios, ambos desmantelados. No, tu familia era percibida como cienfueguera. Sí, porque esos dos pueblos eran cerca de Cienfuegos, en las afueras de Cienfuegos. ¿Y eso están desmantelados? Desmantelados en el 2002 y el 2004. ¿Y los administró entonces Cuba? Cuba, sí, sin extranjeros. Sí.
Pero ustedes tenían otras propiedades también. Hay una compañía panameña que está utilizando almacenes de la familia Castaño en Cienfuegos, Sí. pero hasta ahora no hemos podido ubicarlos en los Estados Unidos para demandarlos aquí. Yo siempre hago el cuento de que mi abuelo, cuando yo era niño y yo le pedía dinero para tomar helado, mi abuelo cienfuero, por supuesto, me decía, ¿tú te crees que yo soy Nicolás Castaño? O sea, que era un referente Correcto. de éxito y además, ¿Nicolás era español? Era vasco. Era vasco. Llegó Eso es de los españoles que llegó a trabajar duro en a el Cuba. 1851. En 1851. Tenía un banco también. Tratamos de unirnos a la demanda del Banco Pujol contra la Société Générale, los otros bancos franceses, pero esa demanda fue desistida. Era otro ángulo que tratamos bajo el título 3. Pero seguiremos buscando y con otros clientes tenemos demandas activas, algunas en apelación, pero la mayoría activas. Imagínate que cae el régimen castrista y te devuelven esos 2 centrales azucareros destruidos, desbaratados. ¿Qué hacer con ellos? Será la tierra, ¿sabes? Porque a lo mejor te cuesta más. Hay que mirarlo detenidamente. En Alemania, cuando cae el muro de Berlín, pusieron una regla, que no sé cuánto tiempo se sostuvo, de que solo te devuelvo la propiedad si prometes ponerla a funcionar. Correcto. ¿Estarías de acuerdo con eso? Bueno, porque no es fácil poner a funcionar una cosa destruida. No. Y los recursos para hacerlo tendríamos que buscar un socio comercial, pero si nos reconocen que somos los dueños, entonces es relativamente fácil obtener o financiamiento o un socio para ponerlo activo de nuevo. Y en eso vamos a concentrarnos. ¿Hay gente viviendo en las propiedades de ustedes? Porque ese es otro miedo en Cuba, sí, vienen a sacarlos. Algunos, pero y ahí se tendrá que usar mano izquierda y hablar con esa gente, incorporar a esa gente en el plan de recuperación. Pero cuando desmantelaron los ingenios, los empleados de esos ingenios los llevaron a entrenamiento de reeducación y los relocalizaron en otras partes. O sea, quizás nos quitaron un dolor de cabeza porque movieron la gente que estaban ahí trabajando en esos ingenios, que de alguna manera tendríamos que hacerlo. No, a lo mejor ellos también son reclamantes. Yo vivía ahí, me sacaron y me llevaron como los pueblos cautivos que se llevaron a Pinar del Río, etcétera. Todo eso es posible. Vamos a decirlo en buen cubano, ¿se está poniendo interesante la cosa o es imaginación mía? No, es súper interesante, Juan Manuel. Esta coyuntura, tenemos una administración en Estados Unidos diferente a las que hemos tenido antes, en algunas maneras buenas y otras maneras malas, pero diferente. Y yo creo que en el caso de Cuba eso puede ayudarnos enormemente. Trump a veces parece perdido, te soy sincero, y recupera el curso porque hay una gran cantidad de cubanos que sí conocen el tema. Correcto. Que lo torean un poco, ¿no? Y Trump ha aceptado el asesoramiento. Eso me dijo alguien cercano a Trump, dice, contrario a lo que cree la gente, sí escucha. Él escucha. A veces se equivoca, pero él escucha y endereza. Y es lo que nos hace falta, que enderece en nuestra dirección en Cuba. Y yo creo que eso va a ocurrir. ¿Cómo no? Estoy optimista. Bueno, nada, pues muchísimas gracias, Nick. Gracias a ti. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tener ambas partes del debate. Tenemos aquí, además, el tema migratorio, una abogada muy experimentada y, pues, por supuesto, el lado demócrata y el lado republicano, porque Trump es fuente inagotable de noticias. Eso sí. Todos los días. Nunca es aburrido. No, tremendo esto.